En instantes vamos a estar con el diputado de la ciudad del Frente Renovador, Javier Gentilini. Vamos a hablar de las políticas nacionales del presidente Macri. ¿Qué pasa con los tarifazos y los ajustes? Javier Gentilini es diputado del Frente Renovador, es el presidente del bloque de Frente Renovador en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a consultarle respecto a los tarifazos. Mañana hay un cacerolazo y está convocado, digamos, por las asociaciones del consumidor. No se nombra ninguna en particular porque son varias. En el espacio está Swing, que es una de las artífices. Y sabemos que el líder del Frente Renovador, el diputado nacional Sergio Massa, tomó una posición muy concreta. Queremos escucharlo a Javier, al diputado Gentilini, a ver cuál es su óptica y cuál es su visión de todo este proceso que, de prosperar el freno de la justicia, le haría cambiar al presidente Macri el programa económico social. Bueno, así como Sergio Massa ha salido contundentemente, digamos, a reclamar la suspensión de los tarifazos, esto no es una cosa que se circunscriba solamente a un espacio político como el nuestro, sino que desde distintos sectores del ámbito político y social se viene produciendo un rechazo enorme a este tarifazo, producto de cómo impacta en el bolsillo de los sectores populares. Cuando hablamos de los sectores populares, no solamente hay que pensar en los sectores sociales más rezagados, sino también en la franja o clases medias, que de ahí para abajo son los que de alguna manera vienen soportando el costo de algo que ya no se puede denominar más que un ajuste brutal, que viene llevando adelante el gobierno de Macri desde que asumió, en una apuesta que claramente va en contra de los intereses, si se quiere, del campo popular. Por ahí se habla mucho de esto de ensayo y error, ¿no? Como que por ahí, bueno, se han equivocado en tomar el paquete de medidas que fueron desarrollando en los últimos meses. Y yo tengo la idea de que en realidad esto responde a una planificación, que no solamente tiene que ver con lo inmediato, sino con el mediano y el largo plazo. Hay que fijarse que el PRO ha sido muy afecto a todo lo que tiene que ver con el marketing, la comunicación política, y la verdad que es muy difícil pensar que esto se les ha escapado, que no tenían algún tipo de idea al respecto de el rebote que iba a tener en la ciudadanía. Me parece que hay una idea de que hay que concentrar mucho más la economía sobre el sector empresarial más grande, tanto externo como local. Esto se cobra básicamente sobre las espaldas del pequeño y mediano productor, el pequeño y mediano comerciante, porque los tarifazos no solamente impactan en los hogares, sino que impactan, digamos, en esa franja de la producción y el comercio. A un pequeño negocio le llega una boleta de luz o de gas de varios miles de pesos o de decenas de miles de pesos, cuando antes era 5 veces menos, y esto le pega, digamos, en la línea de flotación. Entonces, diputado, ¿usted no está de acuerdo con la expresión del presidente Macri cuando dijo que, a ver, el hecho de estar en patas y en remera, digamos, ayuda al consumo, incrementa el consumo de electricidad? No, para nada. Digamos, aparte de una expresiones muy desafortunada por parte del presidente. Y lo más preocupante es que hay un empecinamiento, digamos, en esa línea de acción, en lo que hace a las medidas concretas, y de declaración y de comentarios sobre lo que está sucediendo. Uno lee, digamos, las declaraciones que ha hecho a posteriori de esas, y en realidad, en vez de asumir autocríticamente que ha sido un error, que ha sido infeliz el comentario, dice: no entiendo por qué me critican. En realidad, entonces, uno no entiende por qué él no entiende por qué lo critican. Es bastante absurdo, digamos, suponer que no tiene explicación que la gente rechace aumentos estrafalarios en toda la línea de servicios que son indispensables para la vida cotidiana, que se agregan al aumento en el transporte, en el aumento, digamos, de los bienes
de la canasta familiar, cuando los aumentos que perciben aquellos trabajadores que están sindicalizados a través de las negociaciones colectivas de trabajo, en general han caído por debajo de lo que es el cálculo de inflación interanual. Ustedes fíjense que no sé quién cerró más arriba del 30%, creo que son unos pocos gremios los que cerraron arriba del 30%, cuando está medido, digamos, por casi todas las consultoras que la inflación interanual proyectada de junio de este año al año anterior están muy por encima del 40%. Entonces ahí ya en los números queda absolutamente claro que hay una merma en el poder adquisitivo del bolsillo de los trabajadores, y ni que hablemos de lo que están en negro. Ya se sabe también que tenemos casi la mitad de los trabajadores en situación de relación de dependencia en negro, como se la califica habitualmente, y que desde ya van muy atrás, digamos, de la recomposición salarial que puede obtener un trabajador en blanco sindicalizado. Diputado, usted hizo referencia a prueba y error. Hace 2 semanas atrás aproximadamente, el líder de la bancaria, Sergio Palazzo, juntó en un congreso de su propio gremio, tuvo una viveza muy grande, a todas las centrales obreras, las 2 CGT y las 3 CGT, perdón, y las 2 CTA. Y se refirió a prueba de error y tuvo una expresión bastante dura. A Sergio Palazzo se lo menciona como uno de los posibles sucesores de Hugo Moyano. Hugo Moyano mañana pasado ya formalmente se retira de la CGT. Se ve que hay distintos sectores de la sociedad, de las fuerzas vivas y de los sectores organizados que están repudiando este ajuste salvaje del presidente Macri. ¿Usted piensa, o es uno de los que piensa, que Aranguren se tiene que ir a su casa? Digamos, rápidamente uno podría decir que sí, porque ha mostrado una gran ineptitud. El problema es, si esa ineptitud tiene que ver con la falta de calificación para el cargo, en realidad es una ineptitud derivada de un determinado programa y de una estrategia política que se traduce obviamente en un paquete de medidas de orden económico y social, con las cuales está comprometido ideológicamente el propio presidente, porque supongamos que Aranguren sea el chivo expiatorio de una situación política de crisis para el gobierno producto de todo lo que ha sucedido. El ministro que vaya a asumir va a seguir, digamos, con la misma línea que pareciera ser la estrategia del gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, la renuncia de Aranguren sería claramente una cuestión menor frente a, ¿cuál es la decisión política que tiene el gobierno? Yo al principio de esta nota decía que acá hay un plan que va mucho más allá de lo inmediato, que me parece que tiene que ver con profundizar el sesgo del modelo agroexportador, que de alguna u otra manera la Argentina viene consolidando en las últimas décadas, producto de haber desandado su camino industrialista, que seguramente no se pudo completar de mediado del siglo pasado hasta los años 70, como todos sabemos, porque, digamos, la industrialización de la Argentina fue más bien una industrialización en lo que se denomina la línea blanca, digamos, en la industria liviana, y le faltó mucho recorrido en la industria de base, o lo que se denominan bienes de capital. Me parece que desde la dictadura para acá se abren 40 años donde la Argentina viene retrocediendo estructuralmente en términos productivos. ¿Qué estamos planteando? Que la Argentina prácticamente ha perdido ese andamiaje semi-industrial que la caracterizaba excepcionalmente, incluso dentro de Latinoamérica, con muy pocos otros países como podría ser Brasil, México y en algún sentido Chile. Estos últimos 40 años han sido de retroceso claramente en materia productiva, y la Argentina ha venido, digamos, asumiendo de vuelta ese sesgo agroexportador que la caracterizaba a principios del siglo pasado. Me parece que en el gobierno existe este lineamiento estratégico, es decir, la Argentina debe ser de vuelta un país básicamente proveedor de materia prima o commodity, como se le denomina hoy en día, junto al tema del extractivismo minero. Ojo, esa quita, digamos, de las retenciones a la minera, que fue uno de los primeros actos de gobierno, así muy, muy rápido, de Macri,
da también la pauta, digamos, hacia dónde se apunta desde el gobierno. Entonces, en la medida de que la Argentina se consolide como un país proveedor básicamente de materia prima o de commodity, evidentemente eso tiene un impacto social muy, muy fuerte y muy negativo. Acá la generación de trabajo se da básicamente a partir de la industrialización, y una industrialización que no se lleva adelante solamente con grandes empresas, sino también con todo el segmento amplio y diversificado de pequeña y mediana, que es la que además produce más fuentes de trabajo. Entonces, así como hay una idea al respecto de que ese pareciera ser el modelo productivo por el cual opta el gobierno, hay que acordarse de una frase muy ejemplificativa de Macri. Macri dijo al principio también de su gestión que la Argentina ahora, en vez de ser el granero del mundo, debería ser el supermercado del mundo. ¿Esto qué es? Es la latita de arveja. Cuando se habla de la actividad agroindustrial, de lo que se está hablando de la producción de bienes primarios con algún nivel de industrialización a los efectos, digamos, del entorno de lo que sería el sector primario de la economía, el sector agropecuario. Entonces, esto implica una determinada estructura social. ¿Cuál estructura social? Una estructura social donde los sectores populares, que a caballo de la industrialización fueron tomando cada vez más protagonismo, se incorporaron a una ciudadanía mucho más cabal, mucho más plena, que no solamente era enunciativa del punto de vista político, sino que fue económica, fue social, con todo lo que implicó la obra del primer y segundo gobierno de Perón en ese sentido como apalancamiento de ese proceso de industrialización a posteriori de la crisis del 29-30 en el siglo pasado, necesita, digamos, desmantelarse de manera definitiva. Porque si la apuesta productiva del gobierno va a ir, digamos, por el lado de la agroexportación y el extractivismo minero, hay muchas fracciones de los sectores populares que quedan, digamos, de lado. Entonces, ahí hace falta que también esos sectores sociales sean lo menos incidentes posible. Y eso se viene realizando, digamos, los últimos 40 años, y pareciera que el gobierno quiere profundizar y consolidarlo sobre la base de que los sectores populares de las clases medias para abajo tengan menos condiciones desde el punto de vista social y económico en el orden material de las cosas, lo cual lleva aparejado también menor condición desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista simbólico, que les impide tener una participación acorde a los efectos de que la democracia sea participativa, sea real, esté sustanciada y no sea meramente formal. Esto, en definitiva, implica una combinación muy perjudicial para la Argentina en términos de mediano y largo plazo, que es liberalismo económico por un lado, con este modelo agroexportador, digamos, como matriz productiva, y una concepción absolutamente conservadora o neoconservadora de lo social, que implica la relegación de las grandes mayorías populares para que los sectores tradicionalmente dominantes tengan mucho más margen de maniobra para hacer, digamos, un país medio como ellos quieren, ¿no? Tenerlo. Diputado, interpretando esta mirada, esta académica mirada suya, podemos decir que van por todo entonces, porque, claro, porque Macri estos días, donde el riesgo de la semana pasada para el gobierno era que el Poder Judicial, la última instancia, la más alta, la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convalidara los recursos de amparos y medidas cautelares, el gobierno anticipó, en la voz del propio presidente, de que si eso llegaba a ocurrir, bueno, el impacto iba a estar dado en la inflación y en los impuestos. No, acá hay, digamos, parte del empecinamiento es no admitir que existen alternativas. El Macri lo dijo en el discurso del Bicentenario, lo dijo tanto en la vigilia de Jujuy como lo dijo al otro día en Tucumán, que él nunca jamás hubiera tomado estas medidas si hubiera habido alternativa. Alternativa hay, la alternativa es muy sencilla y está en cualquier manual del buen gobierno. ¿Qué es eso? Cuando Macri se hace cargo de la presidencia, teniendo en cuenta la pesada herencia que dejó el kirchnerismo, entre otras cosas básicamente por falta de
inversión en el desarrollo industrial de la Argentina y la generación de trabajo formal, digno y bien pago en función del mercado interno y su dinamismo. Acá lo que faltó, evidentemente, fue la convocatoria a un acuerdo de carácter económico y social que articulara metas de productividad, metas de rentabilidad, metas de asalarización y metas de comercialización en función del tema de los precios. Digamos, ahí se estaban resolviendo dos cosas centrales. Una, darle una contención real y concreta al proceso inflacionario que se venía desatando en los últimos años y meses del gobierno kirchnerista sobre la base de un acuerdo general entre todos los sectores que participan, digamos, del circuito producción, comercialización y consumo. El gobierno no quiso saber absolutamente nada con un abordaje de esas características. Lo cual, aparte, denuncia que es bastante inconsecuente el gobierno de Macri con el tan pregonado diálogo, que fue una de sus banderas de campaña. Es decir, acá se planteaba, no, estamos en el medio de la grieta, el kirchnerismo no le da bola a nadie y es puro autoritarismo y nosotros somos lo que queremos cambiar la política en la Argentina a partir, digamos, de promover el diálogo y el encuentro. Bueno, la mejor muestra de esa vocación presunta de diálogo hubiera sido que, incluso antes de asumir como presidente, porque cuando ya uno está electo, se supone que tiene que empezar a preparar las cosas, digamos, para el ejercicio presidencial. Entre noviembre 23 y 10 de diciembre, ahí ya hubo 20 días, 2 semanas muy francas y concretas, donde el presidente electo y luego el presidente de ejercicio podía haber convocado a aquellos que son protagonistas, digamos, de la actividad económica en la Argentina, tanto el sector empresarial como el sector sindical, como en el caso de la tarifa de los servicios públicos, todas las organizaciones de consumidores y usuarios que deberían haber sido convocadas en las audiencias públicas que están previstas por ley, y con eso generar una gran mesa, estamos, de carácter económico y social para acordar esto que decía antes de, fijemos cuáles son las metas de productividad, fijemos cuáles son las metas de rentabilidad, qué es lo que quieren ganar los empresarios, fijemos qué es lo que quieren ganar los trabajadores a través de los sindicatos, fijemos qué es lo que pueden pagar los usuarios a través de las organizaciones de usuarios y consumidores, y con eso se iba a generar un marco, digamos, de previsibilidad que estableciera cuáles son los objetivos de corto, mediano y largo plazo para que todos supiéramos a qué atenernos y marcháramos tranquilos. Sin embargo, el gobierno, un gobierno que aparte está en minoría en las dos cámaras y con una situación de debilidad política y institucional importante, producto, digamos, de su carácter Nobel en la política argentina, en vez de hacer eso, no, recurrió a la unilateralidad. Dijo, nosotros vamos a marchar por acá, ustedes se van a ir enterando sobre la marcha y en tal caso negociaremos, estamos luego. ¿Qué es esto? Otro que desmiente el tema del supuesto prueba, ensayo y error y supuestas también equivocaciones. Me parece que el gobierno, que es un gobierno de origen claramente empresarial, no solamente por el presidente, sino por el elenco, digamos, de las primeras líneas del gobierno, que son de origen y extracción empresarial, utiliza esa metodología. En realidad, pide 150 para terminar cerrando en 120. Es decir, que acá me parece que hay poco de previo error y hay mucho de vamos bien para adelante tratando de lograr la máxima aspiración que tengamos conforme el lineamiento ideológico, programático y estratégico que ellos tienen, y en tal caso, si la cosa no sale por ahí, bueno, retrocederemos un poquito. Pero esto es pura lógica de negociación, a la cual ellos están evidentemente muy acostumbrados, ¿no? Ahora, es distinto manejar una empresa, manejar un holding, que manejar un país, y más un país como la Argentina, ¿eh?